¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Plano Detalle. Los saluda Paola Pejoves y el día de hoy mi invitado es historiador, es oficial de la Marina en retiro y también jefe del Archivo General de la Nación. Pues tiene la importantísima labor de preservar nuestro patrimonio documental, es decir, la memoria del Perú. Veamos. El Archivo General de la Nación no solamente es un repositorio de documentos históricos, sino también documentación de los notarios que han fallecido y de las instituciones públicas que han cesado o que han transcurrido algún tiempo. Y acá tenemos documentación que atañe a la historia de muchos otros países sudamericanos. Nuestra responsabilidad al preservar esos documentos es la memoria del país, pero no solamente del Perú, sino vamos más allá de la frontera. Bien, danos la bienvenida a Jorge Ortiz, por supuesto que ha venido en el programa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes. Pero ¿cómo usted es marino, de profesión marino, y cómo le interesa la historia? A ver, yo soy oficial de Marina, soy capitán de fragata en retiro, pero siendo aún oficial yo estudié historia en la Universidad Católica y bueno, me gradué en el año 85 y después la Marina me envió a seguir un curso de especialización en Historia Marítima Imperial Británica en la Universidad de Londres, en el Queen Mary College, y posteriormente inicié mis estudios doctorales en la Universidad de St Andrews, en Escocia, que culminé ya habiendo dejado el servicio naval, culminé estos estudios con mi doctorado en el año 98. ¿Por qué la historia es tan apasionante para usted? Bueno, no creo que sea solamente apasionante para mí, yo creo que hay mucha gente que siente pasión por la historia. A mí me atrajo desde muy joven, en realidad, estando aún en el colegio, yo comencé a ir al archivo, en esa época el Archivo Histórico de Hacienda, que ahora forma parte del Archivo General de la Nación. Y claro, me atrajo, yo creo que es fruto quizá pues de la enseñanza tanto familiar como de la calidad de los profesores, ¿no? Que eso incita a uno a orientarse hacia ciertas áreas, ¿no? Usted ha escrito varios libros. Uno de los libros sí tiene dedicado a Miguel Grau, que es datos importantes después de nuestro héroe nacional y de repente datos que mucha gente desconocía, ¿no? Porque de repente a veces se conoce Miguel Grau, el comandante Angamos, pero no se conoce detalles de repente cuando estuvo en el Congreso, por ejemplo. ¿No es cierto? Sí, yo he escrito sobre Grau un primer libro cuando dejé el servicio en el año 95, después avancé con mi investigación y el último es uno que lo publicó el Congreso de la República, una primera edición en el año 2003 y otra hace creo que 5 años o algo por el estilo. ¿Qué pasa con la figura de Grau? Grau es nuestro máximo héroe, pero la aproximación que se ha hecho en ese tipo de casos, no solo en el Perú, en muchos lugares, es la aproximación de exaltación a un punto en el cual el ser humano se va convirtiendo en una figura ideal. Pero los seres humanos somos seres humanos. Claro. Y tenemos dificultades y problemas como todos. El problema cuando existe este tipo de aproximación a un personaje es que terminamos repitiendo lugares comunes y en realidad nadie lo investiga en serio, ¿no? Entonces lo que hice fue tratar de meterme un poco más en cosas más concretas y ir dibujando la figura de un personaje que no solo pues es un héroe al rendir la vida en Angamos, sino que tiene una vida ejemplar, una vida que yo creo
que debe ser valorada como un mensaje para todos los peruanos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué descubrió de la vida de Grau que le impactó, que le llamó la atención? A ver, el hecho de que a los 8 años es entregado al capitán de un buque para que se haga en el mar, para que se forme. 8 años, imagínate. Sí, pues hay una situación algo compleja y va a pasar casi 10 años navegando en una diversidad no tiene una educación formal, se hace en el mar, que no es que todo el mundo lo hiciera, pero era algo que sucedía a veces. Conocía bien. Y él termina dando la vuelta al mundo en diversos buques, y lleva a cabo pues una actividad muy intensa. Por ejemplo, eso es una cosa que a mí me inquieta, ¿no? Y eso no se ha investigado con profundidad. ¿Por qué? Porque requiere pues hacer trabajo de archivo en Gran Bretaña, probablemente en Hong Kong, probablemente en algunos lugares, que no se ha hecho. Porque claro, como la figura se idealiza, hay pocos en realidad que se han metido. ¿Pero qué habían? ¿Bitácoras de viaje? En algunos casos yo he encontrado, por ejemplo, la bitácora del Oregon, que es un ballenero en el cual él pasa, creo que 19 meses. Muy joven, aún está creo que los 12 años. Lo encontré en el archivo del Museo de la Ballenería en Nantucket. Pude conseguir una copia de eso, ¿no? Y claro, como eso pues hay que seguir buscando, pero no ha habido todas estas han sido esfuerzos personales, no es que haya habido ningún financiamiento de por medio, pero vamos, hay pues, si uno quiere hacer historia con seriedad, tiene que ir por ese tipo de caminos, ¿no? Que claro. A veces son largos. Bueno, pero esa investigación es interesante porque tienes que ir a los archivos, la memoria de un país, ¿no es cierto? Antes, ahora es digital, pero antes los documentos, ¿no? La documentación que te va a ayudar a armar una investigación. Realmente eso es interesante, por eso es importante tener archivos. Y bien, sobre todo ordenados, catalogados y de acceso, no sé, fácil, se puede decir. Bueno, a ver, los archivos son la memoria de un país, pero esa memoria se inicia con los documentos que producimos hoy día. O sea, un documento tiene un periodo de vigencia, un periodo de vida, luego de lo cual pasa pues a una suerte de fase de evaluación para ver si ese valor es permanente o no. Ahora, ahí entran muchos factores de subjetividad. Claro, hay que calificarlo, hay que decir esto va a tener pues importancia dentro de 100 años o 200 años. Y en eso hay que mirarlo con un criterio amplio, porque en realidad la historia son preguntas que nosotros le hacemos al pasado. Y mis preguntas pueden ser distintas a las preguntas que tú tengas. Y el contexto, sobre todo el contexto. Por supuesto, ¿no? Y un mismo documento le puede decir a mí algo y a otra persona le puede decir otra cosa. Hace un momento conversábamos, antes de entrar en el programa, conversábamos sobre la migración croata. Entonces, tú tienes ascendencia croata, entonces tu interés por ese tema no necesariamente es el mismo interés que pueda tener yo, porque la historia es una pregunta permanente que cada generación le hace a su pasado, y probablemente las respuestas sean distintas. Claro, porque es interesante saber de dónde venimos. Yo siempre... Es importante, por ejemplo, los pejoves que venimos del siglo XIX, que llegaron en un barco en búsqueda y fueron a Cerro Pasco. Y buscaron la vida, ¿no? Venían de una situación difícil como tantas personas, y esa de repente lista de pasajeros de los buques, la gente que llegaba, o sea, esa información, ¿cuánto nos podría ayudar a entender incluso en nuestra familia, ¿no? Bueno, eso pasa... Comenzando por ahí. Pasa en todos lados, ¿no? Suele suceder que cuando uno se vuelve mayor comienza a preguntarse por ese tipo de cosas, ¿no? De muchacho a veces no le da mucha importancia, pero sí, en la medida en que transcurre el tiempo, uno comienza a mirar el pasado, ¿no? Y a preguntarse cosas. Y esa es una pregunta absolutamente válida, porque finalmente somos eso, somos tradiciones, somos lo que le vamos a dejar a las siguientes generaciones, y eso empieza en el núcleo familiar.
Entonces, ese tipo de cosas me parecen importantes. Claro, eso, hablando de un núcleo familiar, luego está el historiador profesional Claro. que se hace preguntas sobre procesos a veces mucho más complejos. Claro. Pero aún así, aún hablando del núcleo familiar, a veces pues hay documentos, a veces hay cartas, a veces hay cosas. Mi familia materna proviene de mi bisabuelo proviene de lo que hoy día es Eslovenia, mi bisabuela de Moquegua, mi abuela nació en Iquique, y hemos conservado documentos. Algunos de ellos los he donado al Archivo General de la Nación, y claro, he tenido, por ejemplo, en mi caso particular, he tenido la suerte de conocer a mi bisabuela y a contarme historias de la época que les tocó vivir allá, la época que tuvieron que salir de allá para acá, en fin, pero eso se replica en todos los casos, ¿no? El caso Pejoés. Claro, lo mejor es claro, eso es que yo voy a seguir investigando y voy a ir al archivo para por ejemplo, ya me dejó el bichito para seguir investigando, bichito, ¿no? investigando más a la familia. ¿Qué tipo de archivos hay en el Archivo General de la Nación? A ver, el Archivo General de la Nación reúne la documentación oficial de las instituciones coloniales y peruanas. No todas, porque lamentablemente pues en la historia de nuestro país han habido pues muchos accidentes, revoluciones, Ha habido incendios quemas, también, claro. Robos también, ¿no? también de robos, todo. por supuesto, pero aún así conservamos ese tipo de documentación. Además, tenemos documentación que en algún momento fue adquirida por el archivo para preservarla o que fue entregada en donación. De esa manera, por ejemplo, tenemos protocolos notariales desde el siglo XVI. Es el llamado protocolo ambulante o libro Becerro. Es el documento con casi 1000 páginas en el cual la hueste de Pizarro hace contratos entre sí. Entonces, eso lo tenemos, ¿no? Fue transcrito hace varios años en una edición digital y ahora estamos preparando una edición en castellano más legible, claro, por la gente. Pero, por ejemplo, es un documento valiosísimo. Nosotros tenemos más de 4.500 protocolos notariales desde el siglo XVI hasta el siglo XIX y tenemos una cantidad similar del siglo XX, que parte ya está pasando también al archivo histórico. Tenemos documentos de lo que hoy día vendría a ser el Ministerio de Economía y Finanzas, claro, que antes era el Ministerio de Hacienda, que antes era la Real Hacienda. Bueno, tenemos documentación de ellos desde el siglo XVI. Tenemos documentación de lo que hoy día vendría a ser la Cámara de Comercio, que antes era el Tribunal del Consulado. Claro, todo lo que se vendía, todos los documentos del Perú realmente dicen porque es uno de los, o por no decir el archivo más importante de Sudamérica. Y ese es un temita que acabas de mencionar. Nosotros hemos sido la capital de Sudamérica. Claro. O sea, acá vienen investigadores chilenos, argentinos, bolivianos, ecuatorianos, porque Lima ha sido la capital del virreinato más grande. Por supuesto, y era la sede de todo. Nosotros vamos a seguir hablando pues del Archivo General de la Nación, los tesoros que podemos encontrar. Hacemos una pausa en plano detalle. Muy bien, vamos a seguir hablando del Archivo General de la Nación con Jorge Ortiz, su director. Y se dice, bueno, usted me dijo que tiene 30 kilómetros, si se puede medir todo lo que tenemos en archivos, 30 kilómetros aproximadamente, sí, o nosotros, más. A ver, es aproximado por una razón muy sencilla. Es decir, la documentación que se ha producido a lo largo del tiempo ha tenido diversos formatos. El usual es el papel, la hoja de papel, que también ha tenido diversos tamaños. Si nosotros colocamos papel con papel de costadito, estimamos tener 30 kilómetros, pero además de las hojas de papel, tenemos libros manuscritos que tienen también distintos tamaños. En algunos casos esos tamaños no permiten que se coloquen de costadito, sino tienen que estar echados por su formato. Entonces, nuestra estimación
son que tenemos 30 kilómetros de documentos. Bueno, y tienen eso- además tesoros, yo creo, por ejemplo, tienen de Antonio Raimondi, los cuadernos de campo de Antonio Raimondi, ¿no? Tenemos más de 60 libretas de campo de Antonio Raimondi. El año pasado o el anteaño, ya no recuerdo exactamente, publicamos un libro con dibujos, porque las libretitas son libretitas de viaje. Claro, él una cosa salía chiquitita. y todo lo que veía lo... Y iba dibujando cosas, además tenía unos formatos más grandes, ¿eh? Pero hicimos una selección y publicamos un libro con esos dibujos. Y estamos en conversaciones con la Asociación Antonio Raimondi, que tiene el Museo Raimondi, para ir editando las libretas, porque son información valiosa, ¿no? Hay cosas ahí que son sumamente interesantes. Y no solo eso, tenemos, por ejemplo, la versión del drama Ollantay, ¿no? En quechua, una versión del siglo XVIII, que lo hemos editado el año pasado, traducido por una colaboradora del archivo, ¿no? Una Nancy Guamán, que es quechoparlante, y lo hemos editado también porque creemos pues que es una de esas joyas con la que contamos. Y así, bueno, hay documentación de Tupac Amaru. En Tupac Amaru a mí me llamó la atención su firma, en la firma que tiene una firma muy hermosa y además que dibuja como un pájaro, no es un ave al final. Micaela Vacía se me entiende. Es que yo hice alguna vez un reportaje sobre el archivo y me llamó la atención también que había una compra y venta de Micaela La Perricholi y que de Micaela Villegas, que en el RIMAC hacía una venta de un terreno. Entonces sabías leer y escribir, cosa que en la época mucha gente no lo hacía. Sí, bueno, O sea, te das cuenta a veces de detalles como eso, ¿no? Era actriz, entonces tenía que leer Claro. para sabérselo. Bueno, hay información pues muy variada, ¿no? Hay cosas... De la independencia, por ejemplo, ¿no? Yo me imagino Tenemos una cantidad de documentos de la independencia, del periodo, ¿no? Documentación de San Martín, de Bolívar, de todos los actores. Tenemos, por ejemplo, un libro de cuentas del Callao bajo Rodil, ¿no? O sea, un manuscrito, están las cuentas, las cosas que pasan. ¿Pero cómo lo llevaban? ¿Eran bien ordenados? Es que es la única manera. A ver, yo me imagino que sí, ahora que sí hubo cosas por lo bajo, es lo mismo Bueno, que pasa eso el día de hoy. Pues, ¿no? bueno, de eso no queda sí ya no registro. podemos controlarlo, De eso no queda registro, pero pero es la sí. importancia del registro, ¿no? Se llevaba cuenta de todo, y hay documentación valiosísima sobre las transacciones y cosas que se hacen en todo este periodo, ¿no? Ese protocolo ambulante de los conquistadores, que es el libro Becerro, le dicen Ya. también el libro Becerro. Y ya, ese libro Becerro. ¿Qué se registra? O sea, eran los escribanos que acompañaron, o sea, especie de notarios que acompañaron a Pizarro y a los conquistadores. En el periodo de 1535, 36, o sea, con la hueste de Pizarro vienen algunos que ejercen la función de escribano. El concepto de notario es muy posterior. ¿Eh? Ya. Siglo Como que daba XIX, cuenta de lo sucedido. Pero es lo mismo, dan cuenta de lo sucedido ante mí. Hoy día tú haces una escritura y dices, ante mí doy fe. Claro, doy Ya. fe. Ahí dan fe. Yo te vendo un caballo, te vendo un esclavo, te presto este dinero. ¿Y los sacerdotes también escribían? ¿Tienen ustedes escritos de ellos? Porque ellos también... Hay algunos, pero digamos en la hueste inicial vienen muy pocos sacerdotes. ¿Eh? O sea, van llegando, por supuesto, pero te refleja ese momento crucial en la vida del país, ¿no? Un momento de, evidentemente, con violencia, con encuentros, con alianzas, ¿no? Con algunos, digamos, jefes indígenas de grupos determinados que a su vez quieren sacudirse Puedes del entender. gobierno del imperio, ¿no? Claro, es verdad. Entonces, porque eso ocurre con todos los imperios del Claro, mundo. No los es que- dominados, claro. Claro, le pasó a Roma, le pasó a todos.
Claro, pero por ejemplo, un documento como ese que estamos hablando son 3.000, ¿no? 3.000 más o menos, ¿cuál es la dimensión de este libro? Si mal no recuerdo, son más de 900 folios, o sea, estamos publicándolo, lo estamos sacando en más de 500 páginas. Ya, pero eso, por ejemplo, ¿cómo ha podido, estamos de 1535 o 4, no sé, pero mantenerse en el tiempo? En una Lima tan húmeda. Bueno, sí, pero ¿qué es lo que ocurre? Los documentos notariales generan derechos. ¿Ya? Y esos derechos no necesariamente prescriben. Muchos de ellos se mantienen a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado con las escrituras, con todos estos protocolos notariales? Por diversos motivos, hasta que se regularizó todo esto y que en el siglo XX se dispuso que todos los protocolos de los notarios fallecidos vayan al Archivo General de la Nación, terminaban siendo heredados o comprados por otros escribanos, porque era una fuente de derecho. Los compraban y los cuidaban. Y los cuidaban porque, claro, tú necesitabas, por ejemplo, información. Yo tengo que validar, mi bisabuela compró esta cuestión, ¿dónde está? Tenías que recurrir al notario que tenía ese expediente. ¿Cuál es la importancia de la Dirección de Conservación? Bueno, un poco lo que has mencionado hace un momento, las condiciones de humedad de Lima, las condiciones de la infraestructura que tenemos, que no son las mejores del mundo, hacen pues que los documentos tengan problemas. Sí. Por ejemplo, ¿cómo se cuida un documento? O sea, tiene que estar a una temperatura, yo imagino, ideal. Hay medidas de conservación preventivas, ¿no? Que es la limpieza, efectivamente el control de la temperatura, el control de la humedad. Pero, nuevamente, caemos en el tema de que el Archivo General de la Nación no funciona en locales, porque tenemos 5 locales, en locales construidos para archivos. Entonces, a lo largo del tiempo ha habido que hacer, pues, malabares, ¿no? Pero ya van a tener su local. Estamos en eso. Para el 2024 debemos tener un local moderno, equipado, con tecnología de punta, tanto para la gestión documental como para la conservación y la seguridad, ¿no? Claro, porque la idea es que pueda ir el público y pueda tener acceso, por ejemplo, ya con los documentos están digitalizados, están ya me imagino, catalogados. O sea, hay que tenerlos en orden de acuerdo a las palabras que buscan. Esto, o sea, es un trabajo... Voy a tratar de explicártelo brevemente. Los documentos, cuando llegan al archivo, porque esto viene pues de muy atrás, ¿no? Formalmente el archivo existe desde 1861, pero ya recibió archivos anteriores. Claro. ¿No? O sea, entonces los documentos llegan y tienen que pasar primero por un inventario, es decir, yo recibo tantas cajas o tantos libros manuscritos. Luego hay que hacer una primera descripción, es decir, en esta caja hay tantos legajos. ¿Ya? Y luego hay que hacer la catalogación, que es decir, documento por documento, describir fechas, autor, de qué trata. Y hecho eso, recién hecho eso, tú puedes pensar en digitalizar. ¿Sí? Pero esa labor es una labor manual. Ahí no podemos agarrar y decir, no, esto que lo haga. No, es una labor manual, entonces requiere una persona que se dedique a hacer eso. ¿Cuánto tenemos catalogado? Probablemente en la parte colonial esté el 80%. La parte republicana... Todavía falta un montón. Nos falta muchísimo. Y digitalizado, probablemente tengamos el 1%. Bueno, es un trabajo que todavía falta hacer. No solo que falta hacer, sino que evidentemente la digitalización hay que conservar esas imágenes y nuestros servidores ya no dan. Claro. Es como la foto, como tener un montón de fotos de la familia y tienes que digitalizarlas y hay que tener un disco duro pues que soporte, ¿no? Algo así, hablándolo en términos modernos. En términos, sí, para que la gente lo entienda, no sé. Muy bien, nosotros vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con mucho más interesantísimo en el Archivo General de la Nación aquí en Plano Detalle.
Muy bien, seguimos con Jorge Ortiz del Archivo General de la Nación. Estamos hablando de casos interesantísimos, los documentos de cosas cotidianas. Había uno de 1793 que yo apunté cuando estaba viendo, informándome para esta entrevista, de una querella contra una esclava, donde muestran 2 trenzas como prueba, porque supuestamente había infidelidad, y muestran las trenzas que le había arrancado. Curioso, ¿no? Que mira los temas, los problemas que había en esa época. Las trenzas están en el documento. Las trenzas están en el documento. Están ahí, las trenzas. ¿Ya? Pero son cosas que han pasado ayer y que pasan hoy. Es que el ser humano... Somos lo que somos, ¿no? Con pasiones, temores, y todo eso efectivamente pues ha quedado registrado, ¿no? Entonces, a la hora que uno trata de entender el presente, a veces encontramos cosas del ayer que nos pueden ayudar. Mira, ahí se justo, precisamente, estamos viendo la imagen, esas son las trenzas. Esas son las trenzas de la... Estamos hablando de 1793, ojo, ¿ah? Bueno, pues para que vean, ha quedado la prueba. Ha quedado huella. Pero, repito, el pasado nos tiene que enseñar, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de prevención de desastres. ¿Ah? A ver, el Callao fue destruido el 28 de octubre de 1746 con un terremoto y un maremoto. ¿Va a volver a haber otro maremoto? Sí, habrá. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero todo lo que tenemos ahí probablemente sea destruido. Probablemente sea destruido el aeropuerto Jorge Chávez, porque está muy bajo. Entonces, claro, no hemos aprendido. Sí, porque desastres, terremotos, maremotos, siempre va a haber casi todo el tiempo. Entonces, es lo que nos quejamos anualmente con el tema de los huaicos, acá en las quebradas. ¿No? Y la gente, bueno, ya, esto pasó hace 200 y pico de años. ¿Va a volver a pasar? Va a volver a pasar. No, claro, justo precisamente también había detalle de constancia de 1600, no me acuerdo, 13, que se fabricaba aguardiente de uva en Ica. O sea, el pisco... Bueno, sobre eso hay varios trabajos. Hay varios trabajos. Hay varios trabajos, evidentemente. Porque había de todo, había documentos por ROS, por URT, por diversas condiciones. Pero ustedes han lanzado una convocatoria de voluntarios y han tenido gran pegada, de 600 personas han inscrito porque faltan manos. Hay gente que le encanta la historia y quiere ayudar. Sí, bueno, la verdad que hemos tenido una buena acogida. ¿Cuál es la idea del programa de voluntarios? Es decir, primero acercar gente al archivo, ¿no? Y después hay gente que tiene interés y que nosotros le estamos brindando documentación digitalizada y que nos ayudan a catalogar. Porque esto que les explicaba hace un momento, la catalogación, es un trabajo que, digamos, no es que yo pueda agarrar y decir, no, en un mes me catalogas todo. No es así. Pero tú necesitas gente que con mucha paciencia. Paciencia. En algunos casos, con conocimiento de paleografía, pero no en todos, porque en realidad la paleografía es la lectura de la escritura antigua. Pero a partir del siglo XVIII, la escritura es mucho más sencilla, siglo XIX. Entonces, hemos tenido una buena acogida a esto. Nos están ayudando a catalogar protocolos notariales del siglo XVIII, del siglo XIX, algunas cartas de colecciones que tenemos. Y todo esto, digamos, va a la web nuestra para que los usuarios puedan, los investigadores o los usuarios, la gente que se interesa, pueda consultarlo, ¿no? Claro, porque ustedes tienen el sistema, yo lo he estado viendo, el archivo en los cuales puedes tú por palabra buscar un documento, no sé, pues, tenemos Tupac Amaru, te puede aparecer el tema y el documento ya está escaneado, no todos están, pero lo que se puede encontrar, y eso te puede servir para una investigación, ¿no? Para un trabajo. Por supuesto. Nosotros tenemos un programa, se llama Archidoc, es un programa ya antiguo que permite la carga y la descripción documental, y ahí se puede buscar. Ahora, ese programa, por diversas circunstancias, vamos a cambiarlo. Ya. Hemos creado otra plataforma para la búsqueda de documentos y para subir documentos enteros.
Porque tienen como el documento de, no sé si... El documento del mes. Del mes. Ya, pues es otra historia. Esa es otra historia, pero también tienen podcast, o sea, se han modernizado, se están modernizando, utilizando las herramientas de hoy para poder ver... Bueno, estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido porque yo creo que si el archivo no visibiliza su accionar, no existe, pues, ¿no? Acá, como todos, como reza el dicho, el que no llora no mama, bueno, Claro. pues estamos tratando de llorar en ese sentido, es decir, somos la memoria del país, tenemos que preservarla, y no solo la memoria, ¿no?, sino también los derechos de los ciudadanos, ¿no? Porque, digamos, los protocolos, las notarías que cesan de existir pasan al archivo nuestro. Mira, para tantos problemas las que hay- instituciones públicas que cesan pasan al archivo nuestro. Por ejemplo, si tienen un problema con una vivienda de la abuela, ahí debe estar el documento. Ahí debe estar el documento. Hay que, evidentemente hay que buscar qué notario es, o podemos hacer la búsqueda, hay unas tasas. Pero, digamos, nosotros preservamos, en primer lugar, preservamos los derechos de los ciudadanos. Y también la memoria, ¿no? Y esta campaña, Cuidemos la Historia, es la recuperación de documentos. Hay mucha gente, de repente fallece alguien de la familia que tiene documentación importante y la puede donar al archivo. La idea es, la memoria del país no está solamente en manos del Archivo General, ni del sistema. El Sistema Nacional Hay colecciones Archivístico privadas es también. otra cosa, ¿no? Está en manos privadas también. Entonces, ¿qué es lo que hemos propuesto? Es comprometámonos, pues donarlo y queda como una colección o queda dentro del archivo, puedes entregarlo en custodia. Es decir, tú sigues siendo propietario del documento, solo que lo conservamos. Que lo cuiden de la manera correcta. O permítenos por lo menos digitalizarlo, de modo tal de que conservemos la información para las generaciones futuras. ¿Y eso se hacen también con fotografías o no? También. Mira, lo que pasa ahora es que mucha gente pues ya no vota los álbumes. Pero hay fotografías, por ejemplo, yo de mi abuela del carnaval de no sé qué año, del año Por eso, 40, podría... por supuesto, esa es la idea. O sea, tenemos que preservar el pasado para las generaciones futuras. Yo he visto en Quilca fotografías y me da pena. Fotografías antiguas de alguien que las votó y... Hay un montón de esas. Hay una, dentro de la colección fotográfica que tenemos, hay un álbum que fue un diplomático, que fue recogido de la calle por personal nuestro. No de mi gestión en algún momento. Porque ocurre eso, pues ya las generaciones ni identifican a la gente, ¿Alguien no será saben lo quién voto? es. No. Entonces, bueno, si lo van a votar, votenlo, pásennos la voz. No lo voten, Iremos, el archivo lo va a dar, claro. a nosotros, con todo gusto, porque nuevamente la historia tiene pues muchas entradas y son preguntas que cada uno le hace a su pasado. Es el archivo histórico que hay que cuidar. La televisión, por ejemplo, también... Ustedes como IRTP tienen un buen archivo. Claro. O sea, vamos, el Archivo General de la Nación no puede pretender tener toda la documentación de todo el Sería lo ideal, sector público. pero... No, en algunos países funciona de otra manera. Nosotros tenemos lo que se llama, somos la cabeza del Sistema Nacional de Archivos. Y ese sistema tiene 3 ámbitos. El ámbito estatal, o sea, los archivos del sector público, el ámbito privado con documentación pública, como por ejemplo las notarías, la iglesia, o el ámbito privado con documentación patrimonial, ¿no? Museos o personas. Nosotros no somos dueños de eso, pero sí regimos y damos la normatividad para que eso funcione. El programa que tienen del documento del mes, ¿qué permite, por ejemplo? El documento del mes lo planteamos para acompañar, resaltar un documento del archivo y un documento de otro archivo. Por ejemplo, este mes, ¿cuál es el documento, se acuerda? Este mes estamos en febrero del año 22, estamos preparando documentación porque se viene el bicentenario de la batalla de Pichincha. La batalla de Pichincha es el equivalente a la batalla de Ayacucho para Ecuador. Y en la batalla de Pichincha, las fuerzas independentistas son lideradas por Sucre, pero casi la mitad es una división peruana
que nosotros enviamos al mando de Santa Cruz. Y eso permite la independencia de Ecuador. Entonces, estamos en conversaciones con el Archivo Nacional de Quito para resaltar documentación nuestra, Claro, documentación claro. de ellos. Y la idea es una cosa breve, presentamos un documento nuestro, eso lo describe un archivero nuestro, un archivero del otro lado y un historiador que comenta. Excelente. Y así hemos hecho con archivos regionales, con archivos privados, porque la historia no es solamente, nosotros no somos los únicos que preservamos eso, está en muchas manos, ¿no? Pero lamentablemente también ha habido robos pues en el archivo y que había gente pues que para colecciones, había un robo que, ¿cómo anda el caso de esta firma de General San Martín que fue robado? Fue en el 2018 creo. Sí. Ese documento es el otorgamiento de la libertad a una esclava en mérito a su trabajo en un hospital creo de Les. ¿Qué pasó con ese documento? ¿Fue sustraído? A ver. ¿Ya se ubicó o no? No que yo sepa, ese documento era el folio 600 y pico de Ya. un protocolo de 1000 folios. ¿Ya? Entonces, y sí, fue sacado. Y lamentablemente esas cosas ocurren. Sí, pues. No se sabe exactamente cuándo. Cuando se detectó ese asunto, se inicia todo un proceso. Claro, la denuncia. ¿Ya? Hay una denuncia, eso pasa a la Procuraduría nuestra, que en realidad es la Procuraduría del Ministerio, y se inician las investigaciones y todo eso. Hay, hasta donde yo conozco, se ha avanzado, hay presuntos Claro. implicados, pero evidentemente mientras que no haya una cosa más formal, no podemos ir más lejos. Esto ocurre, nosotros tenemos un área ¿Ya? que está permanentemente monitoreando las redes porque hay entidades Claro, que hay venta. venden documentos. Claro. ¿no? Entonces, Pasa con el arte, con las pinturas famosas pasa con todo, y demás. pasa claro. con todo. Entonces, tenemos eso y se detectan casos que presuntamente provienen no solo del archivo, sino de que constituyen patrimonio documental nacional. De la biblioteca, por ejemplo, Puede haber sido ¿cuántos documentos De la robados biblioteca, a lo largo de la historia? puede haber sido de un privado Claro. que termine pues allá. Entonces, eso constituye patrimonio cultural de la nación. Claro. Entonces, no puede salir del país sin una autorización expresa y eso lo detecta. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa en plano detalle. Vamos a seguir hablando, por ejemplo, de personas que están viendo el programa interesados, que quieren estudiar y trabajar también en el archivo. Volvemos. Muy bien, seguimos en plano detalle con Jorge Ortiz del Archivo General de la Nación. ¿Dónde se puede estudiar para trabajar en el archivo? A ver, el Archivo General de la Nación tiene, digamos, su núcleo central son archiveros. ¿Ya? Nosotros tenemos la Escuela Nacional de Archivística, que funciona acá en Pueblo Libre, que ya tiene más de 20 años de funcionamiento y que ofrece una carrera técnica de 3 años. Este mes de marzo ahí se inicia el proceso de admisión para el curso regular de este año. La escuela tiene pues un curso formativo y además tiene cursos de capacitación y tiene una oferta educativa interesante, ¿no? Hace relativamente poco la Universidad Católica Sede Sapienses abrió la carrera profesional de archivística, en la cual varios de los egresados de la Escuela Nacional de Archivística han podido obtener su bachillerato y su licenciatura. Evidentemente, yo creo que ese es el futuro, Claro. archiveros bien formados. Pero la realidad es que en muchísimos lugares los archivos no son manejados por especialistas. Entonces terminan siendo, pues, digamos, Cualquiera. el último sitio. Pero es que en realidad... Entonces, ahí hay todo un tema de especialización y de cobrar conciencia en las entidades del Estado y en las entidades, otro tipo de entidades, de la necesidad de tener gente con conocimiento. Además que le guste.
Claro. Es como ocurre con los archivos, igual yo de los medios de comunicación, los canales, los que trabajan en archivos, saben todo. ¿Qué pasó tal cosa? Y se acuerdan de la fecha porque les encanta lo que hacen. Claro. Les ordenan de una manera. Hay un tema de vocación. Claro, es vocación. Y la verdad que en eso yo quiero reiterar, porque lo he dicho varias veces, la gran labor que lleva el personal de archiveros que trabajan en el Archivo General de la Nación. Es una labor muchas veces pues silenciosa, de hormiguita. Claro. De hormiguita, ¿no? Pero que permite que, vamos, los ciudadanos puedan acceder a hacer valer sus derechos y que los investigadores puedan, digamos, avanzar con sus proyectos, ¿no? O sea, nosotros tenemos, llamémoslo así, dos grandes funciones. Una es dirigir el Sistema Nacional de Archivos y otra es preservar la memoria del país. Y esa memoria del país tiene dos ámbitos, dos tipos de clientes, ¿no? El ciudadano normalito que va a hacer valer sus derechos y que necesita documentación, y el investigador. El primero es un cliente eventual, ¿no? El investigador no, el investigador es una cosa que usualmente año tras año, a veces por periodos largos, está ahí, Claro. nos acompaña. Entonces, pero todo eso se soporta mucho en la labor que hacen los archiveros, ¿no? Y esa, en el podcast, Historia detrás de los documentos. Yo imagino que también tiene mucha pegada, la gente está escuchando, conociendo qué pasa detrás de cada documento que tiene el archivo. Y es, bueno, aparte ahora está de moda, ¿no? Bueno, es que hay historias pues interesantísimas. Acabas de mencionar la de las trenzas. La de las trenzas también me pareció, pero... Hay otras de efectivamente el hijo de Amat con Micaela Villegas, que también se ven rayado en un lío, creo que en un lío de faldas, no sé. Y que justamente hay queda constancia en un documento, pues, ¿no? Claro, el área de comunicaciones con un grupo muy entusiasta de archiveras. Tenemos abajo que se han entusiasmado con esto, pues, y representan y hacen Excelente. todas las cosas. Pero maravilloso que puedan contar. No, ¿Y eso lo pueden encontrar dónde? ¿Dónde está toda la información del archivo? Además, en la página oficial. En la página en el oficial. podcast está en todas las... También en el Facebook hay el tema de los podcasts. En las plataformas de podcast, ¿verdad? Sí. La página oficial es un poco dura, porque, digamos, ha habido que integrar, pues, uniformizar la página del Estado. Pero estamos tratando, dentro de ese esquema, estamos tratando de darle más apertura. Pero el Facebook es quizá la forma más sencilla y tratamos, pues, de hacer cosas para difundir la labor del archivo, ¿no? Claro, más de uno se va a animar, yo creo, luego de la entrevista. Va a ver que van a conocer y van a decir, yo quiero ser Serán archivero. bienvenidos y por supuesto todos los comentarios que puedan ayudarnos a mejorar. Y documentos y fotos, si quieren, me pueden entregar de la historia de la familia, cómo se celebraba pues, al principio del siglo, de repente tiene una fotografía histórica. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Para saber cómo vivían. A mí me da pena cuando se deshacen de las fotografías de familia. Bueno, eso lamentablemente ocurre, pues. Entonces serán bienvenidas todas aquellas... Las donaciones. Todas aquellas aportes que puedan preservarse para las futuras generaciones, ¿no? No debemos perder eso. Yo quiero hacerle unas preguntas, son rapiditas, que le llamamos zoom de plano detalle. ¿Qué personaje histórico le gustaría conocer? Conocer a un personaje histórico tendría que... Bueno, pero es una... Digamos... Si fuera la oportunidad. Bueno, evidentemente Grau es un personaje que me atrae, ¿no? Pero de esos hay varios, ¿no? Otro personaje que me parece interesantísimo es Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, marino limeño que tiene una participación muy importante en lo que es hoy la costa oeste de Estados Unidos y de Canadá. Hay Eduardo Carrasco, que es un marino, bueno, ya hablo un poco por deformación profesional, pero muy importante, es cosmógrafo mayor del Perú. Luego están, pues, una diversidad de personajes que me llaman la atención, ¿no? Pero, evidentemente, si tuviera que escoger a uno, probablemente fuese Grau, ¿no? Grau. ¿Cuál es su libro favorito?
Uh, a ver, Hay varios. hay varios, pero la literatura es algo que yo creo que alimenta el alma y alimenta el espíritu. Yo, a pesar de que tengo mis funciones, enseño, soy profesor principal en San Marcos, enseño en la Escuela de Guerra Naval, no dejo la literatura. Y dentro de la literatura uno va descubriendo cosas, ¿no? Me encantó leer en serio, por ejemplo, a, a Don Quijote, ¿no? O sea, una edición de la Academia Española magnífica. Pero ahora último me ha traído la lectura de Pamuk o Saramago, para mí, un magnífico escritor. Pérez Reverte, ¿no? Leí hace poco Un día de furia, que me lo prestaron. Pérez Reverte maravilloso. Hay cosas fantásticas en la literatura que, como repito, nos alimentan, ¿no? Nos alimentan y nos dan esa pastillita diaria de energía. ¿Usted está trabajando en una nueva publicación, en un nuevo libro, una nueva investigación? Estoy revisando un libro que publiqué en México y en España sobre la Real Armada en el Pacífico Sur. Yo espero a finales de este año tener una edición peruana, porque eso no salió acá. ¿Ya? Y en realidad es la historia de la Armada Española basada en el Callao desde 1746 hasta la independencia, ¿no? He encontrado muchísimo material en el archivo. Bueno, yo tiene trabajo que hacer, porque al final escribir y... Cuando pueda, ¿no? Porque, claro, tampoco puedo dedicarme plenamente a eso. ¿Qué sueño tiene aún por cumplir? Mire, una de las cosas que quiero hacer, espero que pronto, es visitar Egipto, ¿no? Me falta eso a lo largo de la vida como primero en la Armada y después ya en otras circunstancias. Los museos le usan, entonces, por la vista. Por supuesto, ¿no? Mi último viaje pre-pandemia fue a Turquía. Yo había estado en Turquía, en Estambul, había estado en el año 72. Y claro, me llamó muchísimo la atención. Es un país muy rico. Es un punto de encuentro de Occidente con Oriente. Entonces regresé a Turquía, fui con mi esposa y nos pasamos 2 semanas maravillosas, ¿no? Primero en Estambul y después visitando Éfeso, Pérgamo, el estrecho de Dardanelos, y tratando de conocer un poco lo que había sido esa zona del mundo a lo largo del tiempo, ¿no? Claro. Y cuando ha viajado, ¿qué, por ejemplo, usted que se dedica a archivos, cuál cree usted que es el mejor o mejor organizado de...? Bueno, es difícil. Yo he investigado en una diversidad de archivos, ¿no? O sea, mi doctorado fue en Gran Bretaña, yo he investigado en los archivos nacionales. En esa época se llamaba el Public Record Office, ahora se llama el National Archive en Londres, que me parece estupendo. Evidentemente el Archivo General de Indias es magnífico. He investigado en el Archivo Histórico Nacional. ¿En Estados Unidos también me imagino que están organizados? También. Yo he sido profesor 2 años allá en la Academia Naval, como académico, no como marino. He investigado en los archivos nacionales en Washington. Pero quizá uno de los archivos que más me ha gustado es un archivo muy pequeño, bueno, no pequeño, probablemente sea el segundo más grande de España, que es el Archivo Histórico de la Armada Española, que queda en un pueblito que se llama el Viso del Marqués. ¿Dónde en La está? Mancha, en medio de La Mancha, ¿no? Es un pueblito que si uno camina mucho se sale del pueblo, porque está construido en torno a un palacio del siglo XVII, renacentista, hecha por don Álvaro de Bazán, y ahí funciona el archivo que es una maravilla. Ese archivo es una maravilla. Habrá que ir. Habrá que ir. Hoy he ido varias veces. El pueblo es tan pequeño que las primeras veces que yo iba, me tenía que alojar en el bar. El bar alquilaba una habitación. El bar está el palacio, está la plaza y al costado de ella están Los Leones, creo que se llamaba el bar.
Ahí. Después abrieron un hotel. La última vez que he ido, ya no funcionaba el hotel, me he tenido que alojar en una floristería. Es una cosa, pero es una maravilla. Yo voy a ir de todas maneras, yo tengo pendiente en España. Muchas gracias al señor Jorge Ortiz por el trabajo interesantísimo del Archivo General de la Nación. Sé que muchos van a ir al Facebook, a la página web de ustedes y van a querer conocerlos mucho más. Muchas gracias por estar en pleno detalle. No, bueno, gracias a ustedes, pero no nos van a conocer a nosotros, es conocernos nosotros, porque la historia es de todos. Muy bien, muchísimas gracias. Y por supuesto usted puede volver a ver el programa tanto en YouTube como en Facebook de TV Perú Noticias. Muchas gracias por acompañarnos.